Sobre la mesa de madera astillada, iluminada por la tenue luz de la calle, descansaba el sobre blanco. Para cualquiera que pasara por allí, sería solo papel reciclado. Para Elena, era el latido de su futuro comprimido en 2 hojas. Se acercó y lo tocó con la yema de los dedos, temiendo que se desvaneciera si lo presionaba demasiado. Dentro estaban sus años de estudio, sus noches sin dormir, su dignidad intacta a pesar de todo. «Tiene que salir bien», susurró, aunque el nudo en su garganta apretaba con fuerza, sugiriendo lo contrario. Su reflejo en el espejo empañado del baño le devolvió la mirada de una joven de 23 años que parecía cargar con el doble de tiempo en los hombros. Se alisó la falda, la única prenda que no tenía remiendos visibles en las costuras, y sintió como el frío del suelo se colaba por las suelas gastadas de sus zapatos. Revisó el bolsillo de su abrigo. 3 monedas. No alcanzaban para el autobús hasta el centro, y menos para el regreso. Caminaría. Cada paso sería un cálculo entre el tiempo para llegar a la entrevista y la energía que le quedaría para no desmayarse. Antes de cruzar el umbral, entró nuevamente en la habitación. Su madre se removió entre las sábanas delgadas, inquieta incluso en sueños. «Elena», llamó una voz débil, apenas un hilo de sonido. Elena se acercó y le acomodó la manta sobre los hombros. «¿Duermes, mamá?» «Solo voy a trabajar», mintió suavemente, sabiendo que ambas entendían la verdad. No iba a un trabajo habitual, iba a buscar un milagro. «Cuide, no te rindas. El mundo es grande, hija. No lo haré. Te prometo que hoy cambia todo». Al cerrar la puerta del apartamento, el ruido de la ciudad la golpeó como una pared invisible. El viento le revolvió el cabello cuidadosamente peinado, pero ella no se soltó el bolso. Lo abrazó contra el pecho, protegiéndolo de la lluvia fina que comenzaba a caer. Allí dentro estaba la solución para la medicina de la tos, para pagar la luz que amenazaban con cortar, para el alquiler que vencía en 3 días. Si fallaba hoy, no había un plan B. Las opciones se habían agotado como el dinero en la despensa. El reloj en la torre de la plaza marcaba las 7 menos cuarto. La entrevista era a las 8, en el distrito financiero, a 2 horas de camino a pie. El destino la esperaba detrás de esas puertas de cristal que ella solo había visto desde lejos. Elena comenzó a caminar, con el corazón golpeando las costillas como un pájaro atrapado, rezando para que esta vez, solo esta vez, la vida le permitiera ganar. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada mirada de los transeúntes apurados le recordaba lo pequeña que se sentía. Pero apretó el paso. No podía esquina del edificio más imponente de la calle. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el sobre. Había caminado casi 2 horas y el roce constante había marcado las esquinas del papel interior. No podía presentarse así. No podía permitir que una arruga fuera la excusa para que la descartaran. Empujó la puerta de la papelería, haciendo sonar una campanilla oxidada. El olor a tóner caliente y papel químico la envolvió. «Buenos días», dijo el dueño, un hombre mayor que limpiaba sus gafas con un paño. «¿Qué necesita, señorita?» «Una copia, por favor», respondió Elena, sacando el currículo con cuidado reverencial. «Solo una. La mejor calidad que tenga». El hombre tomó la hoja y la miró con curiosidad breve. «Es un buen currículum. Mucha experiencia para alguien tan joven». «Espero que sea suficiente», murmuró ella, más para sí misma que para él. Mientras la máquina zumbaba, escupiendo el papel caliente, Elena contó las monedas en su palma. Eran exactamente las necesarias, ni una más. Si el viento se llevaba esas monedas, no tendría para comer al mediodía. Todo se reducía a este momento, a esta hoja impresa. «Aquí tiene», dijo el hombre, entregándole el papel a un tibio. «Mucha suerte». «Gracias», respondió ella, sintiendo como la esperanza se renovaba con el calor del papel en sus manos. Salió a la acera. El aire aquí era diferente, más cortante, cargado con el escape de los autos de lujo que se alineaban frente al edificio corporativo. Elena sostuvo el currículo con ambas manos, protegiéndolo como si fuera un bebé recién nacido. Revisó el nombre impreso en la cabecera. Elena Rivas. Parecía sólido, real. Por un segundo, permitió que sus labios esbozaran una sonrisa tímida. Podía lograrlo. Podía cambiar su vida. Entonces, el viento cambió. No fue una brisa suave, sino una ráfaga repentina, canalizada entre los rascacielos como un túnel invisible. Elena sintió el tirón en los dedos. Intentó cerrar el puño, pero el papel era ligero, demasiado ligero para la fuerza de la ciudad. «No», gritó, extendiendo la mano hacia el aire.
La hoja se liberó de su agarre, bailando cruelmente frente a sus ojos. Giró sobre sí misma, una hoja blanca desesperada contra el gris del asfalto. Elena dio un paso tras otro, tropezando con el borde de la acera, siguiendo la trayectoria del papel. «Por favor, no», suplicó al viento, como si éste pudiera escucharla. El currículo descendió en picada, no hacia el suelo limpio, sino hacia una papelera de diseño moderno, de metal pulido y boca amplia, situada justo en la entrada principal del edificio. Cayó dentro con un sonido seco, apenas audible entre el ruido del tráfico. Elena se quedó paralizada un instante, con el brazo aún extendido hacia la basura. El corazón le dio un vuelco doloroso, como si algo se le hubiera roto dentro del pecho. Ese papel no era solo tinta, era la medicina de su madre, era la luz en casa, era su dignidad. Sin pensar en quién podía estar mirando, sin importarles las miradas de los ejecutivos que comenzaban a salir de las puertas giratorias, Elena se acercó a la papelera. Se inclinó, apoyando las manos en el borde frío del metal. Dentro había restos de café, servilletas arrugadas y envoltorios. Su currículo estaba allí, en el fondo, comenzando a mancharse. «Tengo que sacarlo», dijo en voz alta, con la voz quebrada por el llanto que contenía. «Tiene que salir». Metió los dedos, ignorando la suciedad, buscando el borde blanco entre la detuvo justo frente a la entrada del edificio, a menos de 3 metros de donde ella tenía las manos metidas en la papelera. El conductor abrió la puerta trasera. Primero apareció un zapato de cuero italiano, impecable, pisando el asfalto con autoridad. Luego emergió él, Arturo Valdivia. Su traje era de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz de la mañana. No miró hacia los lados, no saludó al portero, ni siquiera pareció registrar el frío que calaba los huesos de Elena. Su mundo estaba encapsulado en la pantalla de su teléfono móvil y en la presión del tiempo. «No me importa lo que diga el consejo», gruñó Valdivia al teléfono. Su voz era grave, cargada de una impaciencia que vibraba en el aire. «Si los números no cierran para el mediodía, no hay acuerdo». Solution habló. Colgó sin esperar respuesta y guardó el aparato en el bolsillo interior de su chaqueta. Fue entonces cuando alzó la vista. Sus ojos, del color del acero, barrieron la entrada del edificio buscando obstáculos. Y la encontró. Elena sintió su mirada antes de verla. Era un peso físico, como si la temperatura hubiera descendido 10 grados de golpe. Se quedó inmóvil, con los dedos manchados de café seco rozando el borde de su currículo rescatado a medias. No se atrevió a girar la cabeza inmediatamente. Sabía quién era ese hombre. Lo había visto en revistas, en las noticias económicas. Era el dueño del edificio, el dueño de la oportunidad que ella intentaba salvar del barro. Valdivia se detuvo. No pasó de largo. Ajustó los gemelos de su camisa y la observó con una curiosidad fría, distante. Para él, en ese instante, ella no era una madre luchadora, ni una profesional cualificada. Era una anomalía en su entorno pulcro y ordenado. Una mancha en la fachada perfecta de su imperio. «El servicio de limpieza ha empeorado», murmuró para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Elena apretó los labios. El papel estaba bajo sus dedos, pero sacarlos ahora significaba exponerse completamente. Sentía el calor subiendo por su cuello, una mezcla de vergüenza y rabia impotente. El hombre esperó, con los brazos cruzados sobre el pecho, bloqueando su salida, bloqueando su aire. El reloj en su muñeca brilló bajo el sol, marcando los segundos que para Elena eran vitales y para él, simplemente, dinero. «¿Va a terminar pronto?», preguntó él, sin rastro de amabilidad, solo con la urgencia de quien cree que su tiempo vale más que la vida de los demás. Elena tragó saliva. El currículo estaba casi libre, pero la presencia de Valdivia la hacía sentir pequeña, insignificante. Levantó la vista lentamente, encontrándose con esos ojos grises que no veían a una persona, sino un inconveniente. Solo un segundo», logró decir ella, con la voz temblorosa. Valdivia suspiró, un sonido largo y exasperado, y miró hacia el vestíbulo del edificio, como si le estuviera haciendo un favor al mundo al esperar siquiera esos segundos. El aire entre ellos se espesó, cargado de una tensión invisible. Él no sabía lo que ella sostenía. Ella no sabía lo que él representaba. Y en ese espacio en empleo, solo vio necesidad extrema. «Es increíble», dijo él, con un tono que mezclaba lástima y desdén. «En plena mañana, frente a una corporación internacional. ¿Tan mal está la situación que buscas sobras en mi entrada?».
Las palabras golpearon a Elena con más fuerza que el viento que le había arrebatado el papel. Sintió como el calor de la vergüenza le quemaba las orejas. No era solo el juicio sobre su apariencia, era la asunción de que ella era menos, de que su presencia allí era un error, una limosna no solicitada. El aire pareció volverse más denso, dificultándole la respiración. «No busco sobras», respondió ella, aunque su voz salió más baja de lo que hubiera querido. Sus dedos finalmente rozaron la esquina húmeda del currículo. Lo atrapó. Estaba empapado en un lado, manchado de marrón por el café derramado. Lo sacó lentamente, como quien rescata un tesoro hundido, y se incorporó. Al ponerse de pie, quedó a la misma altura que él, aunque se sentía diminuta bajo la sombra de su arrogancia. Valdivia miró el papel arrugado en su mano y soltó una risa corta, seca, sin alegría. «Como digas. Pero deberías saber que este edificio no dona comida». Y la dignidad hizo una pausa, ajustándose la solapa del traje con un gesto mecánico. «La dignidad no se recoge del suelo». Elena apretó el currículo contra su pecho, manchando ligeramente su blusa limpia con la humedad del papel. Quería gritarle. Quería decirle que ese papel valía más que todo el vidrio y el acero que había detrás de él. Quería decirle que había caminado 2 horas, que su madre estaba enferma, que ella no era una mendiga. Pero el tiempo corría. La entrevista era en 20 minutos. Cada segundo gastado en justificarse era un segundo menos para cambiar su destino. «Tiene razón», dijo ella, clavando la mirada en los ojos grises del magnata, sosteniendo su postura aunque las piernas le temblaban. «La dignidad no se recoge del suelo. Se lleva dentro». Valdivia parpadeó, ligeramente desconcertado por la firmeza repentina en la voz de la joven, pero recuperó su máscara de indiferencia al instante. «Si lo dices tú». Se hizo a un lado, liberando el paso, pero su mirada la siguió como un vigilante. Elena no corrió. Caminó con la cabeza alta, aunque por dentro se desmoronaba. Cada paso lejos de él era un esfuerzo por no dejar caer las lágrimas que amenazaban con cegar su vista. No podía llorar. No aquí. No frente a él. Al doblar la esquina, fuera de su línea de visión, se apoyó contra la pared fría de ladrillo. Miró el currículo destrozado. Las letras de su nombre apenas se distinguían bajo la mancha de café. Pero estaba ahí. Y ella también. Secó una lágrima rebelde con el dorso de la mano sucia y respiró hondo. El magnate podía tener el edificio, pero ella tenía algo que él había olvidado hace mucho. La Apple, con sus arrugas y sus márgenes teñidos de marrón, era todo lo que tenía. «No eres solo papel», susurró, su voz apenas un hilo en el ruido de la ciudad. «Eres mi voz». Cerró los ojos un instante y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire contaminado del centro financiero. Al exhalar, expulsó el temblor que le recorría los brazos. El insulto de Valdivia aún ardía en su pecho, una brasa viva que amenazaba con consumir su confianza. Pero debajo de esa quemazón, había algo más sólido. Una certeza fría y clara. Él había juzgado el envoltorio, pero no conocía el contenido. Y pronto lo conocería. Enderezó los hombros. El movimiento fue pequeño, pero sintió como su columna se alineaba, como si una vara de acero la atravesara desde la base del cuello hasta la cintura. No iba a entrar por la puerta de empleados como una intrusa. Tenía una cita en la recepción principal. Si el destino quería ponerla frente a ese hombre nuevamente, lo haría de pie, no agachada. Caminó de vuelta hacia la entrada principal. Cada paso resonaba en el pavimento con una determinación que no sentía del todo, pero que proyectaba con cada fibra de su ser. Las puertas automáticas se abrieron ante ella, tragándola en el vestíbulo climatizado. El aire aquí olía a flores caras y a dinero. El contraste con la calle fue tan brusco que por un momento se mareó. Un guardia de seguridad, uniformado con impecable precisión, dio un paso hacia ella. Su mirada bajó instintivamente hacia las manos de Elena, hacia el documento arrugado y manchado que ella sostenía con fuerza. «Buenos días», dijo el guardia, con un tono protocolario pero con una ceja ligeramente arqueada. «¿Puedo ayudarla?» Elena se detuvo. No ocultó el currículo detrás de la espalda. No intentó tapar las manchas con los dedos. Lo sostuvo a la vista, como un escudo. «Tengo una entrevista a las 8 con el Departamento de Recursos Humanos», respondió. Su voz no tembló. Sonó clara, firme, llenando el espacio entre ellos. «Elena Rivas». El guardia consultó su tablet, deslizando el dedo sobre la pantalla. Los segundos se estiraron, pesados como plomo. Elena sintió la mirada de las personas que pasaban hacia los ascensores.
Imaginó que todos veían las manchas en su ropa, el papel destruido en su mano. Pero mantuvo la barbilla alta. No pidió perdón por su apariencia. No se justificó. «Aquí está», dijo el guardia, sorprendido quizás por la discrepancia entre la elegancia del edificio y el estado de la candidata. Piso 20. El ascensor de la derecha. «Gracias», dijo ella. Caminó hacia los ascensores. El suelo de mármol reflejaba su figura. Una mujer cansada, con zapatos gastados, pero con la cabeza erguida. Al pulsar el botón de llamada, sus dedos rozaron el metal pulido. En el reflejo de las puertas cerradas, vio sus propios ojos. Estaban rojos por el esfuerzo de no llorar, pero brillaban con una intensidad nueva. Las puertas se abrieron. Entró sola. Mientras el ascensor comenzaba a subir, la presión en sus oídos aumentó, igual que la presión en su pecho. Iba hacia el piso 20. Iba hacia la oportunidad. Y si el magnate estaba allí, si el destino cruzaba sus caminos de nuevo, él vería que la mujer que había buscado en la basura era la misma que ahora subía hacia su oficina. No había perdido su dignidad en la calle. La había traído consigo, envuelta en un papel manchado, pero intacta. El número del piso cambió en la pantalla digital. 17, 18, 19. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que el sonido llenara la cabina. 20. Las puertas se abrieron. El aire era diferente aquí, más silencioso, más expectante. Dio un paso fuera del ascensor. El suelo era de una alfombra gruesa que amortiguaba sus pasos. Frente a ella, un mostrador de recepción blanco sin levantar la vista. Elena asintió, pero no se sentó. Miró el currículo en sus manos bajo la luz artificial del vestíbulo. La mancha de café se había extendido durante el trayecto en el ascensor, haciendo que la tinta de algunas letras cruciales se corriera. Experiencia. La palabra apenas se leía. Educación. Proso. El papel estaba ondulado, débil como una hoja seca en otoño. Un nudo de pánico se cerró en su estómago. No podía entregar esto. No así. No cuando cada letra era un argumento para salvar a su madre. Si lo entregaba ahora, verían el desastre antes de ver su talento. Verían la basura antes de ver a la profesional. «Disculpe», dijo Elena, acercándose de nuevo al mostrador, intentando que su voz no delatara la urgencia. «¿Podría indicarme dónde está el baño? Necesito arreglarme un momento». La recepcionista señaló un pasillo lateral con un movimiento elegante de la mano. «Al fondo, a la izquierda». Elena caminó rápido, con el bolso presionado contra el costado. Entró en el baño y cerró la puerta del cubículo detrás de ella. El silencio era absoluto, contrastando violentamente con el tumulto de su corazón. Encendió la luz. Bajo el brillo fluorescente, el daño era evidente. El papel estaba húmedo, frágil. Se lavó las manos primero, frotando suavemente las manchas de suciedad de sus dedos hasta que la piel quedó roja. Luego, con un cuidado extremo, como si manipulara explosivos, sacó el currículo de la carpeta. Lo sostuvo bajo el aire caliente del secador de manos. No demasiado cerca, no quería quemarlo. Solo lo suficiente para secar la humedad que amenazaba con deshacer la fibra del papel. «Aguanta», suplicó en un susurro, acariciando la superficie húmeda con la yema de los dedos. «Por favor, aguanta un poco más». Cada segundo bajo el aire caliente era una eternidad. Cerró los ojos y la imagen de su madre tosiendo en la cama inundó su mente. El sonido de la medicina agitándose en el frasco vacío. «La luz tenue del apartamento». Pensó en la mirada de Valdivia, en el desdén con que la había mirado como si fuera parte del mobiliario urbano. Pensó en todas las veces que la vida le había dicho que no era suficiente, que debía conformarse con menos. «Soy suficiente», dijo al espejo, aunque su reflejo mostraba ojeras profundas y cansancio acumulado. Apagó el secador. Sacó un pañuelo de papel de su bolsillo y presionó el currículo contra la superficie fría y limpia del lavabo, intentando alisar las arrugas más profundas con movimientos circulares suaves. No quedaría perfecto. Nunca quedaría perfecto. Las marcas del café serían testigos permanentes de su mañana. Pero sería legible. Sería su verdad. Lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de la carpeta de plástico transparente, protegiéndolo de cualquier nueva amenaza, de cualquier nuevo viento. Respiró hondo. El aire del baño olía a limón químico, pero ella sintió que podía respirar de nuevo. El aire entró limpio en sus pulmones. No era solo un papel. Era la prueba de que podía levantar lo que se había caído, de que podía limpiar la suciedad que otros veían en ella y encontrar el valor underneath.
Se miró una última vez, se alisó el cabello y enderezó los hombros. Salió del baño. Sus pasos ya no eran vacilantes. El currículo estaba dentro de la carpeta, oculto pero seguro. Caminó de vuelta hacia la recepción. La recepcionista la miró y sonrió levemente, notando el cambio en su postura. «Pase, por favor. La están esperando». Elena asintió. Caminó hacia la puerta de madera oscura al final del pasillo. Extendió la mano hacia el pomo. Estaba frío. «Gyro». La puerta se abrió. El aire dentro de la oficina era diferente. Más pesado. Cargado de expectativas. Pero ella estaba lista. Whatever happens, she had fought for this paper. Y nadie podría. El teléfono sobre su escritorio de caoba vibró por tercera vez en 5 minutos. Valdivia no se giró. Sabía quién era. Sabía qué quería. «Contesta», ordenó sin volverse, su voz resonando en la enorme habitación vacía. Su asistente, una mujer joven que parecía contener la respiración cada vez que él estaba cerca, tomó el auricular. «Sí, señor. Está aquí». Escuchó un momento, palideciendo ligeramente. «Entiendo. No hay margen para otro error». Valdivia se giró lentamente. La luz del mañana iluminaba las líneas de cansancio que el maquillaje de la distancia no podía ocultar. Sus ojos, antes fríos y burlones en la acera, ahora estaban inyectados en sangre. La empresa no era el imperio invencible que el mundo creía ver. Los cimientos se agrietaban. Proyectos clave estaban retrasados no por falta de capital, sino por falta de competencia real. Había contratado durante años basándose en universidades prestigiosas y apellidos conocidos, llenando sus oficinas de gente que sabía hablar pero no sabía hacer. «Diles que si los números no cuadran para el viernes, el proyecto se cancela», dijo Valdivia, caminando hacia su silla y dejándose caer en ella como si el peso del mundo le hubiera quitado las fuerzas. «Señor», intervino la asistente, con voz vacilante. «Recursos Humanos tiene a la candidata para el puesto técnico. El que hizo la prueba práctica perfecta ayer». Valdivia se frotó las sienes. Le dolía la cabeza. Todo se reducía a esto. Necesitaba a alguien que pudiera solucionar el problema estructural, no alguien que supiera vestirse para una foto corporativa. ¿Otro currículum perfecto con manos vacías?, preguntó con amargura, mirando sus propias manos, limpias, cuidadas, pero que últimamente solo firmaban papeles de pérdidas. «Sus referencias son escasas», admitió la asistente. Pero los resultados de la prueba fueron indiscutibles. Valdivia soltó una risa sin humor. «Escasas referencias. Probablemente porque nadie le dio una oportunidad real». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, entrelazando los dedos. «Todos quieren venderme una imagen, María. Nadie quiere venderme una solución. Estoy rodeado de espejos que solo reflejan lo que quiero ver, no lo que necesito». Se levantó de nuevo, incapaz de estar quieto. Caminó hacia la ventana. Abajo, diminuta, apenas visible entre la multitud, alguien luchaba por sobrevivir. Él, arriba, luchaba por no hundirse. La ironía era un gusto amargo en su boca. Tenía millones en el banco, pero se sentía más pobre que nunca en términos de confianza humana. «Que suba», dijo finalmente, con una decisión repentina. «Quiero verla yo mismo». «¿Señor? Pensé que era con el señor Gutiérrez. Cambia los planes. Si esta empresa va a caer, quiero saber que fue porque no había nadie capaz, no porque yo no supe buscar». Valdivia se ajustó la corbata, apretando el nudo hasta sentir la presión en la garganta. «Que pase. Ahora». La asistente asintió y salió rápidamente. Valdivia se quedó solo de nuevo. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora estaba cargado de una esperanza peligrosa. Por primera vez en meses, no estaba buscando una apariencia. Estaba buscando algo real. Sin saberlo, estaba esperando a la misma mujer que había juzgado como basura horas antes. Sin entender que la solución a su crisis podría. Elena se levantó. Las piernas le pesaban como si llevara plomo en los huesos. Caminó detrás de la mujer por un pasillo interminable de cristal y luz. Cada paso que daba sobre la alfombra silenciosa resonaba en su memoria como el cierre de una puerta. Recordó la semana anterior, en otra empresa, donde el gerente ni siquiera miró su cara, solo sus zapatos desgastados bajo la mesa. «Lo sentimos, no encajas con el perfil de imagen de la empresa», le habían dicho, devolviéndole el currículo sin abrirlo. Recordó la vez antes, cuando el papel estaba limpio, pero sus manos temblaban tanto por el hambre que el entrevistador lo notó. «Necesitamos a alguien con estabilidad», fue la excusa.
Cada oficina por la que pasaba ahora era un fantasma de esas negativas. Veía a través de las paredes de vidrio a otros candidatos esperando, algunos con trajes impecables, otros con carpetas de cuero brillante. Ella apretaba la suya contra el costado, sintiendo las irregularidades del papel mojado y secado a través del plástico. Ese documento había sido juzgado, descartado y pisoteado antes de llegar aquí. ¿Sería diferente esta vez? Por aquí, indicó la asistente, deteniéndose frente a una puerta de madera maciza al final del corredor. Elena se detuvo. El pomo de bronce parecía brillar con una luz propia. Sentía el pulso en las sienes, un tamborileo acelerado que le dificultaba oír nada más que su propio miedo. No era solo miedo al fracaso, era el miedo a confirmar que todo lo que había sufrido, todo lo que había caminado, no había servido para nada. Que la vida realmente tenía un techo de cristal para gente como ella, un techo que se rompía si intentabas atravesarlo con las manos vacías. ¿Señorita? La asistente la miró con curiosidad, notando su vacilación. Elena parpadeó, volviendo al presente. No podía quedarse ahí. No podía dejar que los fantasmas de los no anteriores le robaran este sí potencial. Estoy lista, mintió. No estaba lista. Nadie está realmente listo para que decidan tu futuro en 10 minutos. Pero tenía que parecerlo. La asistente llamó suavemente y abrió la puerta. El aire dentro de la oficina era gélido, climatizado a una temperatura que conservaba los documentos pero helaba la piel. Elena dio un paso al interior. El espacio era vasto, dominado por un escritorio enorme detrás del cual se recortaba una silueta contra la luz de la ventana. Valdivia no se levantó. La observó desde la sombra, con esa misma intensidad con la que la había visto en la calle, pero ahora sin el ruido del tráfico de fondo. Solo había silencio. Un silencio pesado, cargado de juicio. Elena caminó hacia el escritorio. Sus zapatos gastados no hacían ruido sobre la alfombra. Se detuvo frente a él y, con un movimiento lento, depositó la carpeta sobre la superficie pulida. El sonido del plástico rozando la madera fue el único ruido en la habitación. «Buenos días, señor Valdivia», dijo ella. Su voz sonó más firme de lo que esperaba, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «Soy Elena Rivas». Valdivia no miró la carpeta inmediatamente. Miró sus manos. Vio las pequeñas marcas rojas de haber fregado la suciedad en el baño. Vio la tensión en sus nudillos. Y por un instante, algo en su expresión cambió. No era lástima. Era reconocimiento. «Siéntese, señorita Rivas», dijo él, señalando la silla frente a él. Su voz era grave, pero había perdido el filo burlón de la mañana. Elena se sentó, manteniendo la espalda recta. Sabía que este era el momento en que todas las puertas cerradas del pasado podían volver a cerrarse. Sabía que las manchas no eran solo tinta, eran la historia de su mañana, de su lucha, de su humillación. Cuando él abrió la carpeta, el sonido del plástico separándose fue como un disparo en el silencio de la oficina. Los ojos de Valdivia se posaron en el papel. No leyó el nombre primero. No leyó la experiencia. Sus ojos se clavaron en la mancha marrón que se extendía como una nube de tormenta sobre la esquina inferior derecha. El café, el viento, la papelera. El tiempo pareció detenerse. Valdivia sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Levantó la vista lentamente, muy lentamente, hasta encontrar los ojos de Elena. Ya no veía a una candidata anónima. Veía a la mujer de la acera. Veía las mismas manos que había juzgado, los mismos ojos que había intentado apagar con su arrogancia. Y ahora estaban aquí, frente a él, sosteniendo su mirada sin parpadear. Un calor incómodo le subió por el cuello. No era la ira habitual que sentía cuando los negocios iban mal. Era algo diferente, algo corrosivo. Vergüenza. Una vergüenza fría y pesada que se asentaba en su estómago. Recordó sus palabras en la calle. La dignidad no se recoge del suelo. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco acusador. Él había estado arriba, en su coche climatizado. Ella había estado abajo, en el suelo sucio. Y sin embargo, era ella quien estaba sentada ahora, con la espalda recta, mientras él se sentía pequeño detrás de su escritorio de caoba. Este documento, comenzó Valdivia, pero su voz sonó ronca, falta de la autoridad habitual. Carraspeó suavemente para recuperarla. Está dañado. Elena no bajó la mirada. No intentó disculparse. Sí, señor. Tuvo un accidente esta mañana, pero la información sigue intacta. Valdivia pasó el dedo por encima de la mancha, sin tocarla.
Sentía la textura irregular del papel secado. Cada arruga era un recordatorio de su propio fallo moral. Había visto a alguien luchando por su futuro y lo había tratado como un inconveniente. Y ahora, esa misma persona podría ser la solución a los problemas que lo mantenían despierto por las noches. La ironía era tan gruesa que podía cortarla con un cuchillo. Un accidente, repitió él, más para sí mismo que para ella. Miró hacia la ventana, incapaz de sostener la intensidad de la mirada de Elena por más tiempo. La ciudad seguía allí, indiferente. Pero dentro de esa oficina, el equilibrio de poder había cambiado sutilmente. Él tenía el dinero, el título, el edificio. Pero ella tenía algo que él había perdido hacía mucho: la coherencia entre lo que era y lo que mostraba. Señorita Rivas, dijo, volviendo a mirarla, con una expresión indescifrable donde la dureza luchaba contra una newfound humanidad. ¿Sabe usted por qué está aquí? Porque soy capaz de hacer el trabajo, respondió ella, sin vacilar. Valdivia asintió lentamente. El malestar ético seguía allí, punzando en su conciencia. Podía descartarla ahora. Podía usar el estado del currículo como excusa para enviarla a casa y olvidar su propia culpa. Sería fácil. Nadie lo sabría. Pero los números en su pantalla, la crisis en su empresa, le gritaban que no podía permitirse el lujo de dejar ir al talento por orgullo. Y su conciencia le gritaba que no podía permitirse el lujo de ser injusto por segunda vez en un mismo día. El trabajo es difícil, advirtió él, cerrando la carpeta suavemente, como si manejara algo frágil. Y las condiciones no son convencionales. Estoy acostumbrada a trabajar con lo que tengo, respondió Elena, y en sus palabras hubo un doble sentido que Valdivia captó perfectamente. El magnata se recostó en su silla. El cuero crujió bajo su peso. El silencio volvió, pero ya no era el silencio de un juez evaluando a un acusado. Era el silencio de dos personas que sabían que compartían un secreto, un momento de verdad incómodo que había ocurrido fuera de esas paredes, bajo el viento y la lluvia. Valdivia sintió que debía decir algo que arreglara la grieta que se había abierto en su propia integridad, pero las palabras se le atragantaron. Por primera vez en años, el dinero no podía comprar una salida fácil. Tendría que enfrentar buscando un archivo específico. Elena observaba sus manos, preguntándose si aquel gesto era el preludio de un despido definitivo o de una oportunidad real. El silencio en la oficina era tan denso que podía escuchar el zumbido leve del aire acondicionado. Ayer recibimos 150 soluciones para el fallo en el sistema de logística, dijo Valdivia, sin levantar la vista de la pantalla. Su voz era neutra, profesional, pero había un matiz de curiosidad contenida. El protocolo establece que las pruebas técnicas son anónimas. Nadie sabe quién escribió qué hasta que se selecciona la mejor. Elena asintió lentamente. Recordaba la prueba. Había pasado horas frente a una computadora vieja en un centro comunitario, escribiendo código hasta que los ojos le ardían. No sabía para qué empresa era. Solo sabía que el enunciado describía un problema complejo, de esos que suelen hacer fracasar a los departamentos enteros. Entiendo, respondió ella, manteniendo las manos sobre el regazo para que no vieran cómo temblaban. Valdivia giró la tablet hacia ella. En la pantalla había un gráfico de eficiencia, una línea verde que subía casi en vertical, destacando sobre un mar de barras rojas y amarillas. Esta es la suya, dijo él, señalando la línea verde. Optimizó el proceso en un 40%. Redujo los costos operativos teóricos a la mitad. Ningún otro candidato, ni siquiera los que vienen de las universidades más caras, se acercó a este número. Elena sintió como el aire volvía a sus pulmones de golpe. No era alivio, era validación. Durante años le habían dicho que su título no valía nada, que su experiencia no era suficiente, que su apariencia era un obstáculo. Pero allí, en números fríos y objetivos, su mente valía más que el traje de él. Lo estudié mucho, dijo ella, con voz suave pero firme. El error no estaba en el código, estaba en la secuencia de entrada. Solo había que cambiar el orden. Valdivia la miró fijamente. Por un momento, la mancha de café en el currículo sobre la mesa pareció perder importancia. La ironía lo golpeó con fuerza nuevamente. Había pasado meses buscando a alguien capaz de ver lo que otros no veían. Alguien que no se dejara cegar por la estructura establecida. Y esa persona había estado frente a él, recogiendo papel de la basura, mientras él la juzgaba por la ropa. Es curioso, murmuró Valdivia, más para sí mismo que para ella. A veces, la solución está tan cerca que no la vemos porque no viene envuelta en el papel correcto.
Dejó la tablet sobre el escritorio y entrelazó las manos. La tensión en sus hombros pareció disminuir ligeramente, como si el peso de la crisis de la empresa se hubiera aligerado solo con saber que la solución tenía nombre y apellido. Señorita Rivas, dijo, y esta vez usó su apellido con un respeto que antes no estaba presente. Usted envió esta candidatura sin saber que era para mi empresa. Y yo la juzgué en la calle sin saber que era usted quien podía salvar mi empresa. Elena sostuvo la mirada. No hubo triunfo en sus ojos, solo una calma triste. El trabajo es el mismo, señor Valdivia, ya sea en la calle o en una oficina. Lo que importa es que funcione. Valdivia sintió un nudo en la garganta. Aquella sencillez era más poderosa que cualquier discurso corporativo. El destino, caprichoso y cruel, los había puesto en esa situación para enseñarle una lección que ningún libro de negocios podía ofrecer. La excelencia no tiene clase social. La competencia no usa etiqueta. Sí, respondió él, casi en un susurro. Lo que importa es que funcione. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana nuevamente, pero esta vez no le dio la espalda. Se quedó de pie, mirando el reflejo de Elena en el cristal. Esta prueba técnica nos salvó de una pérdida millonaria esta semana. Por eso está aquí. No por compasión. Elena sintió como las lágrimas picaban en sus ojos, pero las contuvo. No quería llorar. Quería trabajar. Lo sé, dijo ella. Por eso vine. A pesar del viento. A pesar de todo. Valdivia se giró lentamente. Había una decisión en sus ojos ahora, clara y definida. El conflicto entre su orgullo y la necesidad había terminado. La necesidad había ganado, pero también algo más, el respeto. Bien, dijo, volviendo a sentarse y tomando un bolígrafo. Entonces hablemos de cómo va a implementar esa solución. Porque el papel, señaló el currículo manchado, el papel ya no importa. Lo que importa es lo que puede hacer con ello. Elena sonrió por primera vez esa mañana. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero real. El acaso del destino los había unido de la forma más extraña posible. Pero debo ser honesto con usted, Elena, dijo él, rompiendo la quietud con una voz más suave de lo que ella estaba acostumbrada a escuchar de un hombre de su posición. Este documento casi no llega a mi escritorio. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las manos se le helaron sobre el regazo. ¿Qué quiere decir?, preguntó, aunque temía la respuesta. Valdivia suspiró, dejando el papel sobre la mesa nuevamente, pero esta vez con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. Mi equipo de recursos humanos tiene protocolos, imágenes impecables, papel de calidad, presentación estándar. Cuando esto llegó a su mesa, lo marcaron como no profesional. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, luchando contra su propia culpa. Dijeron que reflejaba descuido, que mostraba falta de respeto por el proceso. Estaba en la pila de descartes. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso. Estaba tan cerca, tan infinitamente cerca de haber sido eliminada otra vez, no por su capacidad, sino por una mancha de café. Sintió como la sangre se le retiraba del rostro. Había luchado contra el viento, contra la basura, contra el hambre, solo para ser detenida por una regla burocrática. ¿Y qué pasó?, logró preguntar, con la voz apenas audible. El sistema automatizado de pruebas, respondió Valdivia, señalando la tablet con la pantalla aún encendida. Los números no mienten. El algoritmo flagged su examen como excepcional. Obligó a los revisores humanos a enviarlo a la pila de revisión final. Mi firma era requerida porque los scores eran demasiado altos para ignorarlos, incluso con un currículo comprometido. Elena cerró los ojos un instante. La imagen de su esfuerzo siendo casi triturado por una norma de apariencia la mareó. Había estado en la basura física en la calle, y casi estuvo en la basura burocrática aquí dentro. La coincidencia era abrumadora. Abrió los ojos y miró a Valdivia. En los ojos del magnata vio una lucha interna, el reconocimiento de que su propia empresa, la máquina que él había construido, estaba diseñada para filtrar a gente como ella. Casi me pierdo, susurró ella, más para sí misma que para él. Casi, confirmó Valdivia, inclinando la cabeza. Y habría sido un error catastrófico. Habría dejado ir a la única persona capaz de arreglar el desastre que tenemos en logística por culpa de una mancha de café. Se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor del escritorio, acercándose a donde ella estaba sentada. Elena no se movió. Lo observó mientras se detenía a su lado,
mirando el currículo sobre la mesa como si fuera un espejo de sus propios fallos. Esto me dice algo importante. Elena, dijo él, señalando el papel. Me dice que mi sistema está roto, que estamos filtrando el talento real porque no viene envuelto en lujo. Se giró para mirarla a los ojos. Usted estuvo en la basura fuera de mi edificio, y su talento estuvo a punto de estar en la basura dentro de él. ¿Sabe lo irónico que es eso? Elena asintió lentamente. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente amenazaron con desbordarse, pero no eran de tristeza. Eran de una liberación tensa, peligrosa. Solo importa que no llegó a la basura final, señor, dijo ella, con la voz quebrada pero firme. Estoy aquí. Valdivia asintió. Había una determinación nueva en su postura. Ya no era el hombre que se burlaba en la acera. Era un hombre que acababa de despertar de un largo sueño de arrogancia. Sí, está aquí, dijo él, volviendo a su asiento y tomando un bolígrafo dorado. Y voy a asegurarme de que esto no vuelva a pasar. No con usted, y no con los que vengan después. Firmó un documento que tenía delante, un movimiento rápido y decisivo. El sonido del papel siendo firmado resonó como un veredicto final. Su expediente se queda conmigo, anunció, levantando la vista. No vuelve a recursos humanos. No vuelve a pasar por filtros de imagen. Usted trabaja conmigo directamente en este proyecto. Elena sintió como el aire volvía a llenar sus pulmones. Limpio y libra. El obstáculo había sido superado. La apariencia había sido vencida por la realidad. Pero mientras miraba al hombre frente a ella, sabía que esto era solo el comienzo. Sentada frente a él, la Elena de la foto tenía la piel más descansada, la ropa más nueva. La Elena de carne y hueso tenía ojeras profundas y las manos marcadas por el esfuerzo. Pero los ojos eran los mismos. Esa fue la confirmación final, la que cerró el círculo de manera inevitable. No había duda posible. La competencia técnica, la mujer de la calle, la candidata del currículo destrozado, todo era una sola persona. Aquí está, dijo Valdivia, señalando la foto con la punta del bolígrafo. Usted era esta persona cuando se tomó la foto. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, siguiendo su mirada. Sintió una vulnerabilidad extraña al ver su propia imagen estática bajo la luz de la oficina. Sí, respondió ella. Hace 2 años. Antes de que mi madre enfermara. Antes de que todo se complicara. Valdivia pasó el pulgar sobre la foto, con cuidado de no arrugarla más. En esta foto, usted parece tranquila. Seguro. Hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente, algo que rara vez ocurría en esa oficina. Y hoy, en la calle, la vi buscar esto entre la suciedad. Y ahora está aquí, frente a mí, con la misma mirada que en la foto. No ha cambiado. Elena sintió que el aire se le atrapaba en la garganta. Nunca había pensado en cómo la veían los demás. Para ella, solo había sido supervivencia. No había elegido ser resiliente. Simplemente no tenía otra opción. Pero escucharlo de él, del hombre que la había menospreciado horas antes, le dio un peso diferente a su esfuerzo. La foto es solo papel, señor Valdivia, dijo ella, con suavidad. Lo que importa es quién soy ahora. Valdivia asintió lentamente, dejando el currículo sobre la mesa. El sonido fue definitivo. Eso es lo que me cuesta entender, confesó él, recostándose en la silla y mirando al techo, como si buscara respuestas en las luces empotradas. Mi empresa, este edificio, todo está diseñado para filtrar a gente como la de la foto. Gente perfecta, intacta. Pero la realidad es sucia. La realidad tiene manchas de café. Se inclinó hacia adelante nuevamente, apoyando los antebrazos en el escritorio. Sus ojos grises ya no juzgaban, escudriñaban, buscaban entender. Si hubiera visto esta foto sin la mancha, sin haberla visto en la calle, ¿la habría contratado? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y peligrosa. Elena lo miró directamente. No iba a mentirle para complacerlo. No lo sé, señor. Probablemente no. Probablemente habría sido otra hoja más en una pila que nunca se lee. La honestidad de la respuesta golpeó a Valdivia como un puñetazo suave. Era la verdad que él necesitaba escuchar para empezar a cambiar. El reconocimiento no era solo saber quién era ella. Era saber quién era él en esa ecuación. Era el arquitecto de un sistema que casi elimina a la única persona capaz de salvarlo. Tiene razón, murmuró, casi para sí mismo. Probablemente no. Se levantó de la silla y caminó hacia donde estaba ella. Se detuvo a un lado,
mirando la foto una vez más desde otro ángulo. Esta foto me recuerda lo que perdemos cuando solo miramos la superficie, dijo, señalando el papel. Pero usted me recuerda lo que ganamos cuando nos atrevemos a mirar más allá. Elena sintió un calor subirle por el pecho. No era victoria, era validación. Por primera vez, no se sentía como la mujer de la basura. Se sentía como la profesional de la foto, pero con la fuerza añadida de quien ha sobrevivido a la tormenta. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó ella, rompiendo el silencio que se había extendido demasiado. Valdivia se giró hacia ella. En su rostro había una decisión tomada, una que iba más allá de la contratación. Ahora, dijo, con una firmeza renovada, vamos a asegurarnos de que esa foto nunca más sea solo un recuerdo de lo que pudo haber sido. Vamos a hacer que sea el comienzo de lo que será. Tomó el currículo y lo colocó dentro de un expediente nuevo, limpio, que sacó de un cajón. Guardó el papel manchado dentro, protegiéndolo. No lo tiró. Lo preservó. Como un testimonio. Guarde esto, dijo, entregándole el expediente cerrado. No porque necesite probar nada, sino para que nunca olvide que el valor no se mancha. Elena tomó el expediente. Pesaba poco, pero sentía como si sostuviera el mundo. El reconocimiento había sido inevitable, sí, pero la aceptación, esa era algo que Ciudad seguía su curso indiferente. Miles de personas moviéndose como hormigas, luchando sus propias batallas invisibles. Él estaba aquí, en la cima, en el piso 20, y sin embargo, se sentía más atrapado que cualquiera de ellos. ¿Qué estoy haciendo?, susurró al cristal, viendo su propio reflejo superpuesto a la ciudad. El hombre que le devolvía la mirada tenía el cabello perfectamente peinado, el traje a medida, el reloj que costaba más que la vida entera de Elena. Pero los ojos parecían los de un extraño. Eran los ojos de alguien que había construido un imperio sobre la apariencia y que ahora descubría que los cimientos eran de arena. Caminó hacia su escritorio y se dejó caer en la silla. El cuero crujió, un sonido familiar que usualmente le daba seguridad. Hoy sonaba a juicio. Sobre la mesa, el expediente limpio que le había dado a Elena contenía el currículo manchado. Esa mancha de café era como una acusación permanente. Podía solucionarlo. Podía llamarla de nuevo, decirle que hubo un error, que el puesto ya había sido llenado. Podía proteger su orgullo. Nadie sabría que ella había estado en la basura. Nadie sabría que él se había burlado de la solución a sus problemas. Podía mantener la narrativa de que él era el magnate infalible y ella solo una mendiga afortunada por haber recibido su atención. La tentación fue física, un tirón en el pecho que le pedía volver a la comodidad de su arrogancia. Era más fácil descartarla que admitir que se había equivocado. Era más fácil culpar al sistema que mirarse al espejo. Cerró los ojos y la imagen de ella inclinada sobre la papelera volvió a su mente. No con desdén esta vez, sino con claridad. Recordó la firmeza en su voz cuando dijo: «La dignidad no se recoge del suelo, se lleva dentro». Esas palabras le quemaban más que cualquier crítica de sus accionistas. «Sí la he hecho», murmuró, apretando los puños sobre la mesa. «Sigo siendo el mismo hombre de esta mañana». Abrió los ojos de golpe. El silencio de la oficina era aplastante. Si la contrataba, tendría que admitir ante sí mismo que había sido cruel. Tendría que aceptar que su juicio estaba nublado por su privilegio. Tendría que cambiar la forma en que veía el mundo, y eso daba más miedo que cualquier crisis financiera. Se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro. La alfombra amortiguaba sus pasos, pero el ruido de sus pensamientos era ensordecedor. «El orgullo es una cárcel dorada», dijo en voz alta, probando el sabor de la verdad. Se detuvo frente a la puerta. La mano le tembló ligeramente al extenderla hacia el pomo. Por un segundo, dudó. El miedo a la vulnerabilidad lo paralizó. ¿Qué diría ella si veía que él también era humano, que también cometía errores? ¿Perdería su respeto? Pero luego recordó la línea verde en la tablet. Recordó la crisis en logística. Recordó que, más allá de su ego, había una empresa que necesitaba salvarse, y una persona que merecía una oportunidad. No, se dijo a sí mismo, enderezando la espalda. No más máscaras. Respiró hondo, llenando los pulmones con el aire climatizado que de repente le pareció viciado. Soltó el aire lentamente, dejando ir la tensión en los hombros. No iba a ser el hombre de la mañana. No hoy. Gyro el pomo. La puerta se abrió sin hacer ruido. Elena estaba allí, de pie, esperando con la misma dignidad con la que había enfrentado el viento y el desprecio. Valdivia la miró y,
Por primera vez en años, no vio una empleada, ni una candidata, ni una inferior. Vio a un igual. Pase, Elena, dijo, y su voz no tenía el tono de mando habitual. Era una invitación. Ella entró, observándolo con cautela. Valdivia se sentó, pero no detrás del escritorio como una barrera. Se sentó en el borde, sin barreras entre ellos. He estado pensando, comenzó él, mirándola directamente a los ojos, sin parpadear, sin esconderse. Y necesito decirle algo antes de continuar. El suspense se instaló en la habitación. Elena no habló, solo esperó, sintiendo que el aire había cambiado de densidad. Valdivia tragó saliva. Admitir el error era más difícil que firmar un cheque de millones. Pero era necesario. Como él. En su experiencia, los hombres de poder nunca admitían sus errores. Los enterraban bajo capas de burocracia y silencios convenientes. Sentía el corazón latiendo con fuerza contra las costillas, no por miedo ahora, sino por una extraña mezcla de alivio y cautela. El perdón era un regalo, pero no borraba la mañana, ni el frío, ni la humillación en la acera. Gracias, dijo finalmente, con una voz serena que sorprendió a ambos. Acepto sus disculpas, señor Valdivia. Valdivia exhaló, un sonido largo que pareció vaciar sus pulmones de una tensión acumulada durante años. Asintió, agradecido por la gracia que ella le extendía. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. Las disculpas no arreglaban los sistemas rotos, ni llenaban los estómagos vacíos. Necesitaba acción. Necesitaba demostrar que su cambio era real, que no era solo un arranque de conciencia momentáneo provocado por la desesperación. Se puso de pie completamente, abandonando el borde del escritorio. Caminó hacia la ventana, pero esta vez no para darle la espalda, sino para mirar la ciudad con nuevos ojos. No la he llamado aquí solo para pedirle perdón, Elena, dijo, sin girarse, observando su reflejo en el cristal. La he llamado porque mi empresa está en una encrucijada. Y usted tiene la llave para salir de esto. Elena ajustó la carpeta en su regazo. Sentía el peso del documento manchado dentro del expediente limpio. Era un recordatorio de que el camino hasta aquí no había sido fácil, pero también de que había llegado. Entiendo la crisis logística, respondió ella, recuperando su tono profesional, aunque su voz seguía cargada de emoción contenida. Lo vi en los datos de la prueba. Pero hay más, ¿verdad? Valdivia se giró lentamente. Su rostro estaba serio, despojado de la máscara de indiferencia que solía ver. Hay miedo, admitió él, caminando de vuelta hacia ella. Miedo en los directivos. Miedo en los empleados. Nadie cree que podamos salvar el trimestre. Necesito a alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Alguien que sepa lo que es luchar por cada centímetro. Se detuvo frente a ella, a una distancia respetuosa. Extendió la mano, no para estrechar la suya todavía, sino como un gesto de apertura. Quiero que lidere el proyecto de reestructuración. No como asistente, no como suplente, como la responsable directa, reportándome a mí, sin intermediarios que filtren su voz o su imagen. Elena sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies. Era más de lo que había soñado. No era solo un puesto, era confianza. Era la oportunidad de demostrar que su mente valía más, que sus zapatos gastados. Pero también era una responsabilidad enorme. Si fallaba, no solo fallaría ella, fallaría la oportunidad para todos los que venían detrás, para todos los que eran juzgados por su apariencia. Es una gran responsabilidad, dijo ella, mirando la mano extendida de él. Y hay condiciones. Valdivia arqueó una ceja, intrigado. No esperaba negociación. Dígalas. Quiero respeto para mi equipo, dijo Elena, con una firmeza que hizo que Valdivia enderezara la espalda. No toleraré que se juzgue a nadie por su origen, por su ropa o por sus circunstancias. Si voy a trabajar aquí, quiero ayudar a cambiar la cultura que casi me descarta a mí. Valdivia la miró. Viola fuego en sus ojos, el mismo fuego que la había llevado a recoger el papel de la basura en lugar de rendirse. Sonrió, una sonrisa genuina, cansada, pero real. Hecho, respondió él sin dudar. Empezamos hoy. Elena finalmente levantó la mano y estrechó la de él. El apretón fue firme, cálido. No había superioridad en el agarre de Valdivia, ni sumisión en el de ella. Era un acuerdo entre iguales. En ese contacto, algo se cerró y algo se abrió. La mañana de humillación quedaba atrás, sellada en el tiempo, pero la lección permanecía. Entonces empezamos hoy, confirmó ella,
soltando su mano. Valdivia se acercó a su escritorio y pulsó el intercomunicador. María, dijo, con una voz que recuperaba su autoridad, pero sin la dureza de antes. Cancela mis reuniones de la tarde. Tengo un proyecto prioritario que atender. Y envía a alguien a la recepción con una copia nueva del contrato para la señorita Rivas. Uno limpio. Colgó y miró a Elena. Lo del currículo, dijo, señalando el expediente que ella sostenía. Guárdalo. Pero a partir de mañana, usaremos el nuevo. Sin manchas. Elena sonrió. Y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos, iluminando su rostro cansado. Las manchas son parte de la historia, señor Valdivia, dijo, acariciando la carpeta. Pero el futuro lo escribimos limpio. Valdivia asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Se sentó en su silla, pero ya no como un rey en un trono, sino como un capitán listo para navegar la tormenta con la mejor tripulación posible. Tiene razón, Elena. Tiene toda la razón. El suspense de la mañana se disipó, reemplazado por una determinación compartida. El aire en la oficina ya no era gélido. Parecía haberse templado, cargado con la electricidad de un nuevo comienzo. Elena se puso de pie, ajustándose la chaqueta. Sabía que el camino sería difícil, que habría resistencia. Comenzaba a filtrarse por los ventanales, alargando las sombras sobre la alfombra, marcando el paso del tiempo que habían perdido y que ahora debían recuperar. Siéntese, por favor, invitó él, señalando los sillones de cuero frente al escritorio, lejos de la barrera formal de la madera. Elena obedeció, acomodándose con una gracia natural que contrastaba con la rigidez del entorno. Valdivia se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. La postura era abierta, vulnerable. Ya no había jerarquía en ese espacio. Solo dos seres humanos navegando las consecuencias de una mañana extraña. Hay algo que necesito preguntar, dijo Valdivia, su voz baja, casi íntima en la vastedad de la oficina. Y necesito que sea honesta. No como empleada hacia su jefe, sino como persona. Elena asintió, entrelazando las manos sobre su regazo. Sentía el expediente limpio sobre sus piernas, pero su mente estaba en la calle, en el viento frío. Esta mañana, continuó él, eligiendo las palabras con cuidado, como quien camina sobre hielo fino, cuando me vio reír, cuando hice ese comentario sobre la dignidad y la basura. ¿Qué sintió en ese exacto momento? La pregunta flotó en el silencio. Era una pregunta peligrosa. Podía abrir heridas que aún no habían cicatrizado. Elena bajó la mirada un instante, recordando la sensación de quemazón en las mejillas, el nudo en la garganta, el deseo intenso de desaparecer. Pero también recordó la fuerza que surgió desde sus pies para mantenerla de pie. Levantó la vista. Sus ojos estaban secos, brillantes con una claridad cristalina. Sentí dolor, admitió ella, sin vacilar. Dolió porque no era solo un comentario sobre un papel. Sentí que veía a mi madre enferma, a mis deudas, a mis noches sin dormir, y solo vio suciedad. Valdivia asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran golpes físicos que merecía recibir. No apartó la mirada. ¿Y por qué no se fue?, preguntó él, con una curiosidad genuina. Podría haberse ido. Podría haber dejado el currículo allí. Habría sido más fácil. Elena respiró hondo. El aire en la oficina olía a café nuevo, pero ella recordaba el olor a lluvia y asfalto. Porque rendirme habría significado darle la razón, respondió ella, con una calma que hizo que Valdivia contuviera la respiración. Si me iba llorando, si lo dejaba todo allí, entonces su juicio habría sido correcto. Habría confirmado que yo era menos. Pero ese papel, tocó la carpeta sobre sus piernas, ese papel era la verdad. Y la verdad no se queda en la basura solo porque alguien diga que es basura. Valdivia se recostó en el respaldo del sillón, exhalando un aire que no sabía que estaba conteniendo. Había esperado rabia, resentimiento, quizás incluso lágrimas de victimismo. Pero encontró acero. Encontró una fortaleza que no provenía del poder o el dinero, sino de la necesidad pura de sobrevivir con honor. Me probó, murmuró él, más para sí mismo. Sin saberlo, me puso a prueba a mí. No era una prueba para usted, señor, aclaró Elena suavemente. Era una prueba para mí, para saber si podía seguir caminando después de caer. El magnata cerró los ojos un momento. La humildad de la respuesta lo desarmó completamente.
Él había pasado la vida construyendo muros para protegerse de los juicios de los demás, mientras que ella había aprendido a caminar entre ellos sin dejar que la tocaran. «Tengo mucho que aprender de usted, Elena», dijo él, abriendo los ojos. Había una sinceridad cruda en su mirada, despojada de cualquier máscara corporativa. «He dirigido miles de personas. He firmado contratos millonarios. Pero creo que hoy es el primer día que realmente entiendo lo que significa el valor». Elena sintió una calidez expandirse en su pecho. No era orgullo, era paz. La tensión de la mañana, el miedo al rechazo, la humillación, todo se estaba disolviendo, transformándose en algo sólido. «El valor no se enseña en las escuelas de negocios, señor Valdivia», dijo ella, con una pequeña sonrisa triste. «Se aprende cuando no tienes otra opción que encontrarlo dentro de ti». Valdivia asintió, aceptando la verdad como un veredicto justo. Se puso de pie, indicando que la conversación había llegado a su punto final, pero que el entendimiento entre ellos era ahora completo. «Entonces trabajemos en eso», dijo, extendiendo la mano hacia la puerta. «Enséñeme a ver lo que realmente importa. Porque parece que hoy, quien vino a salvar la empresa, fui yo quien necesitaba ser salvado». Elena se levantó, tomando su carpeta. Caminó hacia la puerta junto a él. No había miedo en sus pasos ahora. El diálogo tenso había limpiado el aire, había quitado el peso de lo no dicho. Lo que quedaba era trabajo, era futuro, era una oportunidad real construida sobre los escombros de un mal comienzo. Y mientras antes de llegar a las puertas del ascensor, «Hay algo más que necesito entender», dijo él, ignorando a los empleados que fingían trabajar en sus escritorios. «Cuando estabas allí, en la papelera, ¿qué pensabas realmente? No quiero la versión educada. Quiero la verdad». Elena se giró hacia él. El ruido de la oficina parecía haberse desvanecido, dejando solo el espacio entre los dos. Sabía que este era el momento de definir quién era ella en este nuevo entorno. No sería la beneficiaria de su caridad, ni la víctima de su error. «Usted cree que buscaba restos», dijo ella, con una voz clara que resonó más de lo que esperaba. «Cree que porque no tenía dinero, porque mis zapatos están rotos, estaba buscando sobras de comida o compasión». Valdivia sostuvo su mirada, sintiendo como la vergüenza de la mañana volvía a rozar su conciencia, pero esta vez no la apartó. «Eso pensé», admitió él, sin excusas. «No», corrigió Elena, dando un paso hacia él, reduciendo la distancia física y simbólica. «Buscaba mi futuro. Ese papel no era basura para mí. Era la única herramienta que tenía para abrir una puerta. La necesidad me llevó al suelo, señor Valdivia, pero no me hizo pequeña». El magnata sintió un escalofrío. La distinción era crucial. Él había visto la acción como un acto de desesperación indigente. Ella la vivió como un acto de supervivencia profesional. «La necesidad no apaga la competencia», continuó ella, y sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que Valdivia diera un paso atrás inconscientemente. «Puedo estar hambrienta, puedo estar cansada, puedo tener las manos sucias. Pero mi mente sigue funcionando. Mi capacidad sigue intacta. El entorno no define lo que soy capaz de hacer». Un silencio pesado cayó sobre el pasillo. Algunos empleados dejaron de teclear para escuchar. Valdivia miró a su alrededor, dándose cuenta de que no solo ella estaba siendo juzgada, sino también él. Estaban presenciando una lección pública. «Entiendo», dijo él, y su voz sonó ronca. «He confundido la circunstancia con la capacidad. He asumido que porque la vida te puso en el suelo, tu lugar era allí. Mi lugar está donde pueda ser útil», respondió Elena, suavizando el tono sin perder la firmeza. «Y hoy, usted me ha dado la oportunidad de demostrar que el orgullo no se mancha con café ni con polvo. Se mancha cuando uno acepta menos de lo que vale». Valdivia asintió lentamente. Las palabras de ella se grabaron en su mente como una nueva política corporativa, mucho más importante que cualquier memorando. Había pasado años buscando talento en los lugares más exclusivos, sin darse cuenta de que el talento real a menudo se escondía en los lugares donde él nunca miraba. «No volverá a pasar», prometió él, no como un jefe, sino como un hombre que ha hecho un voto personal. «No permitiré que nadie en esta empresa confunda la necesidad con falta de valía». Elena sonrió, una sonrisa tranquila, libre de la tensión de la supervivencia inmediata. «Entonces trabajemos», dijo ella, señalando el botón del ascensor. «El futuro no se busca en la basura, señor Valdivia. Se construye». El ascensor llegó con un suave timbre. Las puertas se abrieron. Elena entró primero, no por sumisión,
sino por liderazgo. Valdivia la siguió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, no iba hacia una reunión para perder tiempo, sino hacia un propósito real. Mientras las puertas se cerraban, aislándolos del resto del piso, el aire entre ellos estaba limpio, purificado por la verdad que acababan de impecable pero con los hombros caídos por el peso de la revelación. La de ella, modesta pero con la columna vertebral de una reina. El descenso fue lento. Cada piso que marcaba la pantalla digital era un segundo más para que Valdivia encontrara las palabras que llevaba atragantadas desde la acera. El silencio no era incómodo, era necesario. Era el espacio donde el orgullo moría para dejar nacer algo nuevo. Valdivia se giró hacia ella, rompiendo el reflejo en el metal. Ya no había distancia de seguridad entre ellos. He dicho que lo sentía antes, comenzó él, con la voz grave resonando en la caja metálica. Pero creo que no fue suficiente. No fue suficiente porque pedí perdón por el error profesional, no por el humano. Elena lo observó, sin parpadear. Sentía como el aire se movía entre ellos, cargado de una verdad que finalmente salía a la luz. Escupí sobre su dignidad, continuó Valdivia, y las palabras le costaron salir, como si cada sílaba fuera un vidrio roto en su garganta. La miré desde mi coche y vi basura. No sexe una madre. No sexe una professional. Vayan inconvenient. Eso no fue un error de juicio, Elena. Fue un fallo moral. Elena sintió un nudo en la garganta. Escucharlo admitir eso, sin excusas, sin justificaciones corporativas, fue más poderoso que cualquier contrato firmado. Valdivia no buscaba su aprobación, buscaba limpiar su propia conciencia. El dinero nos vuelve ciegos, dijo él, apoyando la mano contra la pared fría del ascensor, como si necesitara sostenerse. Nos hace creer que estamos por encima de la lucha. Pero hoy usted me mostró que la verdadera lucha no es por dinero. Es por respeto. El ascensor se detuvo suavemente en el piso de operaciones. Las puertas se abrieron revelando un bullicio de empleados, teléfonos sonando, teclados siendo golpeados. El ruido de la realidad los golpeó. Valdivia no salió inmediatamente. Se quedó en el umbral, mirándola. No quiero que trabaje para mí por pena, dijo él, con una intensidad que hizo que los empleados cercanos bajaran la voz instintivamente. Quiero que trabaje conmigo porque entiende algo que yo había olvidado. Que el valor de una persona no está en su traje, ni en su coche, ni en su apellido. Está en lo que hace cuando todo se ha perdido. Elena dio un paso fuera del ascensor, pero se detuvo y se giró hacia él. Por primera vez, lo vio completamente. No al magnate, sino al hombre que acababa de despertar. Acepto sus disculpas, Arturo, dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez. Valdivia parpadeó, sorprendido por la confianza, pero luego una sonrisa tenue, genuina, curvó sus labios. Fue como si una carga de años se hubiera desprendido de sus espaldas. Gracias, susurró él. Caminaron juntos hacia el área de trabajo. Los empleados los miraban con confusión. Valdivia no los ignoró. Se detuvo en el centro del pasillo y alzó la voz, no con arrogancia, sino con autoridad moral. Quiero presentarles a la nueva líder del proyecto de logística, anunció, señalando a Elena. La señorita Rivas no está aquí por recomendación. Está aquí porque es la mejor solución que hemos tenido en años. Y espero que la traten con el respeto que su talento merece, no con el juicio que su apariencia podría provocar. El silencio se extendió por la oficina. Era un mensaje claro para todos. Las reglas habían cambiado. El rey había bajado del trono para validar a la guerrera. Elena sintió como los ojos de sus futuros compañeros la evaluaban, pero esta vez, bajo la protección de la verdad de Valdivia, no se sintió pequeña. Sintió que el suelo bajo sus pies era sólido. Valdivia se acercó a ella y le hizo un gesto para que pasara primero. Después de usted, dijo. Elena asintió y caminó hacia el escritorio que la esperaba. Valdivia la siguió, no como un supervisor, sino como un alumno que ha encontrado a su maestra en la escuela más dura de todas, la vida. La transformación estaba completa. Él descansaba un sobre blanco, impecable, sin arrugas, sin manchas. Valdivia lo tomó con ambas manos y lo colocó frente a ella. El contraste con el currículo que ella guardaba en su bolso era abismal. Uno representaba la lucha sucia de la supervivencia, el otro, el reconocimiento limpio del mérito. Este es el contrato, dijo Valdivia, señalando el papel. Las condiciones están ahí. El salario es el correspondiente al nivel de liderazgo que su prueba técnica demostró que merece. No hay ajustes por circunstancias personales.
No hay caridad. Elena pasó la mano sobre el sobre sin abrirlo todavía. Sentía la textura lisa del papel bajo sus yemas. Era extraño pensar que hace solo unas horas, ese mismo tipo de papel había estado dentro de una papelera, mojado y despreciado. Ahora, ese mismo material era la llave de su estabilidad. Quiero que lea la cláusula 7, añadió Valdivia, cruzándose de brazos, pero con una postura relajada, sin la tensión defensiva de la mañana. Elena abrió el sobre y buscó la página. Sus ojos recorrieron el texto legal hasta encontrar el número. Leyó en silencio. Sus labios se movieron ligeramente, procesando las palabras. No era una cláusula sobre confidencialidad ni sobre competencia desleal. Era una directriz sobre procesos de selección. Se prohíbe el descarte de candidatos basándose únicamente en criterios estéticos o socioeconómicos preliminares. La evaluación técnica anónima será prioritaria en todas las vacantes de nivel operativo y estratégico. Elena levantó la vista, sorprendida. Los ojos le brillaron con una humedad que no intentó ocultar. Esto no era solo un trabajo para ella. Era una puerta abriéndose para otros. Para el próximo joven con zapatos gastados. Para la siguiente madre que necesita una oportunidad. Esto cambia las reglas, dijo ella, con la voz emocionada. Las reglas estaban rotas, respondió Valdivia, mirando alrededor de la oficina, donde los empleados seguían trabajando, pero ahora con la conciencia de que habían sido testigos de un cambio histórico. Yo las rompí al construir un sistema que solo miraba envoltorios. Usted me dio la oportunidad de arreglarlas. Elena tomó el bolígrafo que él le ofrecía. Pesaba en su mano, sólido y real. Dudó un instante, no por inseguridad, sino por la magnitud del momento. Firmar aquí no era solo aceptar un empleo, era validar una nueva forma de ver el mundo. Era decirle al destino que la justicia podía existir, incluso en un edificio de cristal. Lo firmo, dijo ella, pero con una condición adicional. Valdivia sonrió, genuinamente interesado. ¿Cuál? Quiero supervisar las próximas contrataciones del departamento, dijo Elena, con una firmeza que no admitía réplica. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que recoger su futuro de la basura para ser visto. Valdivia asintió lentamente. Había esperado esa petición. Era la prueba final de que ella no buscaba venganza, sino justicia. Trato hecho, confirmó él. Elena inclinó la cabeza sobre el documento y firmó. Su firma fue clara, legible, fuerte. Elena Rivas. Al levantar el bolígrafo, sintió como un peso enorme se desprendía de sus hombros. El miedo al mañana, la ansiedad por la medicina de su madre, la incertidumbre del alquiler, todo eso no desaparecía mágicamente, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Valdivia tomó el contrato firmado y lo sostuvo como si fuera un trofeo. Bienvenida al equipo, Elena, dijo, extendiendo la mano una vez más. Elena estrechó su mano. Esta vez, el apretón fue diferente. Ya no había deuda de gratitud ni peso de culpa. Había igualdad. Eran dos profesionales que habían encontrado un terreno común en medio del caos. Gracias, Arturo, respondió ella. Se sentó en la silla de la oficina. El cuero se ajustó a su espalda. Encendió el ordenador. La pantalla se iluminó con el logotipo de la empresa. Por primera vez, ese logo no le pareció un muro inalcanzable, sino un hogar temporal donde su talento tenía cabida. Valdivia se quedó de pie un momento más, observándola trabajar. Vio cómo sus dedos se posaban sobre el teclado con seguridad, como su mente comenzaba a operar, ignorando el cansancio físico. No le fallaré, dijo ella sin levantar la vista de la pantalla, como si leyera su pensamiento. Lo sé, respondió él, y por primera vez en mucho tiempo, Valdivia creyó realmente en esa palabra. Se giró para dejarla trabajar, caminando de vuelta a su oficina. Mientras recorría el pasillo, los empleados lo miraban. Ya no veían al tirano inalcanzable. Veían a un líder que había escuchado. El cambio cultural no ocurriría de la noche a la mañana, pero la semilla había sido plantada en ese escritorio, regada con que ella no cargara con el peso de una deuda invisible. Se giró sobre sus talones y regresó sobre sus pasos. El sonido de sus zapatos sobre el suelo pulido llamó la atención de Elena, que levantó la vista del ordenador, donde la pantalla de inicio parpadeaba suavemente. Una cosa más, dijo él, deteniéndose frente al escritorio. Su sombra se proyectó sobre el teclado, pero no la oscureció, solo la acompañó. Elena dejó las manos sobre el regazo, esperando. El corazón le dio un pequeño vuelco, no de miedo, sino de atención.
Sabía que lo que viniera ahora definiría la naturaleza de su vínculo. Quiero que quede claro, Elena, comenzó Valdivia, con las manos en los bolsillos del pantalón, adoptando una postura menos formal, más humana. No le estoy dando este puesto para limpiar mi conciencia. No es una caridad. No es una compensación por lo que ocurrió en la calle. Elena sostuvo su mirada. Entendía perfectamente la distinción. La caridad humilla, el trabajo dignifica. Lo sé, respondió ella, con una suavidad que denotaba una certeza inquebrantable. Si fuera caridad, no habría firmado la cláusula 7. Si fuera piti, no me habría dejado liderar el proyecto. Valdivia asintió, satisfecho. Era crucial que ella lo entendiera así, pero más crucial era que él lo creyera. Exacto. Le estoy contratando porque sus números son mejores que los de cualquier otro candidato que haya pisado este edificio en 5 años, dijo él, y su voz ganó firmeza, recuperando el tono de ejecutivo, pero sin la frialdad de antes. Si falla, la despediré. Si los números no cierran, el proyecto se cancela. Quiero que sepa que la trato como a cualquier otro profesional. Sin guantes de seda. Una sonrisa genuina, amplia y luminosa, se dibujó en el rostro de Elena. Era lo que siempre había querido. No protección, sino la oportunidad de fallar o triunfar por sus propios méritos. Eso es todo lo que pido, Arturo, dijo ella, y el uso de su nombre sonó natural, como un pacto sellado. Trátame como a una igual. Exígeme lo mismo que a los demás. Porque si gano, sabré que lo gané. Y si pierdo, sabré que fue mi responsabilidad. Valdivia sintió un alivio profundo. La tensión que había llevado en los hombros durante años, la sospecha de que su éxito se debía solo a su apellido y no a su capacidad de elegir bien, comenzaba a disiparse. Al darle esta oportunidad a ella, se la estaba dando también a sí mismo. Entonces estamos de acuerdo, dijo él, extendiendo la mano una última vez antes de dejarla trabajar. Elena estrechó la mano con firmeza. No hubo temblor esta vez. El contacto fue sólido, seco, profesional. Empezamos ahora, dijo ella, soltando su mano y girando la silla hacia el ordenador. Valdivia la observó un momento. Vio cómo sus dedos se posaban sobre las teclas con una suavidad experta, cómo su postura se inclinaba hacia adelante, concentrada, olvidándose del mundo exterior, del frío, del hambre, del pasado. Ya no era la mujer de la papelera. Era la ingeniera de sistemas que iba a salvar la logística de la empresa. Sí, murmuró él, más para sí mismo. Empezamos ahora. Se giró y caminó hacia su oficina. Esta vez no miró atrás. Sabía que ella no lo necesitaría. Había plantado una semilla en un terreno que creía árido, y acababa de ver el primer brote verde. La cultura de la empresa había cambiado en un día, no por un memorando, sino por un ejemplo. Mientras cerraba la puerta de su despacho, escuchó el tecleo rítmico de Elena al otro lado del pasillo. Era el sonido del trabajo honesto. El sonido de una oportunidad meritocrática que, por fin, había rascacielos de tonos naranjas y violetas. El ruido cesó. Elena había terminado su primer día. Valdivia salió de su oficina antes de que ella se fuera. La encontró en el vestíbulo, ajustándose el abrigo gastado que había llevado esa mañana. Ya no parecía una armadura contra el frío, sino simplemente una prenda de vestir. El edificio estaba más silencioso ahora. La multitud de la mañana se había disipado. ¿Cómo fue el primer día?, preguntó Valdivia, deteniéndose a una distancia respetuosa. Elena levantó la vista. Sus ojos ya no tenían esa sombra de desesperación urgente. Había luz en ellos, una calma nacida de la seguridad. Productivo, respondió ella, colgándose el bolso al hombro. El expediente limpio estaba dentro, protegido. Encontré 3 errores más en el sistema. Mañana los corregiré. Valdivia sonrió. No era la sonrisa de un jefe satisfecho con un empleado, sino la de un aliado que ve confirmar sus esperanzas. Me alegra escucharlo. ¿Y el viento? ¿Sigue soplando fuera? Elena caminó hacia las puertas automáticas. Valdivia la acompañó hasta el umbral. El aire de la tarde entró, fresco y libre. Sí, dijo ella, sintiendo la brisa en el rostro. El viento siempre sopla. La ciudad no cambia. Se giró hacia él, y por un momento, la imagen de la mañana se superpuso a la presente. La misma entrada, la misma papelera brillante a un lado, el mismo hombre rico. Pero nada era igual. Pero yo ya no tengo que buscar nada en la basura, continuó ella, con una voz firme que resonó en el vestíbulo vacío. Lo que necesitaba ya lo tengo dentro.
Y ahora tengo un lugar donde usarlo. Valdivia asintió, sintiendo como aquellas palabras cerraban el círculo de su propia redención. Él había aprendido que el valor no se compra ni se juzga por la apariencia. Ella había aprendido que su dignidad era inquebrantable, incluso cuando el mundo la tratara como desecho. «Cuídate, Elena», dijo él, extendiendo la mano una última vez por hoy. «Nos vimos mañana». «Hasta mañana, Arturo», respondió ella, estrechando su mano con calidez. Elena cruzó las puertas automáticas y salió a la acera. El ruido de la ciudad la envolvió de nuevo. Los autos pasaban, la gente caminaba apurada. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, Elena no sintió el peso de antes. El suelo bajo sus pies parecía más firme. Sabía que el camino a casa sería largo, que su madre seguiría enferma, que los problemas no desaparecían por arte de magia. Pero ya no caminaba hacia la incertidumbre. Caminaba hacia un futuro que había construido con sus propias manos, rescatado del viento y de la duda. Valdivia se quedó en la puerta, observándola alejarse hasta que su figura se confundió con la multitud. No la vio como una mancha en su fachada perfecta esta vez. La vio como la parte más sólida de su empresa. Entró de nuevo al edificio, pasando junto a la papelera donde todo había comenzado. Se detuvo un instante frente a ella. «Nunca más», murmuró, mirando el metal brillante. Subió a su oficina, pero no encendió las luces. Se quedó mirando la ciudad iluminarse en la noche. El conflicto había terminado, no con una victoria absoluta, sino con un entendimiento profundo. El magnate había recuperado su humanidad, y la joven había recuperado su lugar en el mundo. La historia no era sobre cómo un rico salvó a una pobre, ni sobre cómo una pobre avergonzó a un rico. Era sobre cómo ambos se encontraron en la verdad, más allá del dinero y la apariencia. Elena subió al autobús, buscando una moneda en su bolsillo. Esta vez, tenía para el pasaje. Se sentó junto a la ventana, apoyando la cabeza en el vidrio frío. Cerró los ojos y sonrió. El título de su vida ya no sería la mujer del currículo en la basura. Sería la mujer que se levantó. Y mientras el autobús avanzaba entre las luces de la ciudad, supo que, sin importar dónde cayeran sus sueños, siempre tendría la fuerza para recogerlos, limpiarlos y